vamos a dar inicio a este seminario práctico que denominamos Rúbricas para la Evaluación de Aprendizajes. Para este seminario pues nos acompaña Edison Escobar, el coordinador de aprendizaje de Proyecto 50. Edison en este momento pues ejerce este rol de coordinación de aprendizaje en el equipo y también se ha desempeñado antes como coordinador pedagógico en Arroba Medellín y ha sido diseñador instruccional también en instituciones como el Pascual Bravo y la Universidad Católica del Norte por más de 7 años, con una amplísima experiencia en temas de diseño pedagógico y construcción de recursos como rúbricas que permiten facilitar muchísimo más el proceso de evaluación docente. Entonces, pues les agradecemos muchísimo su asistencia, esperamos que este seminario práctico sea muy pertinente para las distintas asignaturas que ustedes coordinan en la universidad. Les recordamos un par de detalles que son importantes. Este seminario taller está siendo grabado y transmitido en línea en este momento a través de nuestro canal de YouTube. Y para las intervenciones tenemos este micrófono que no amplifica pues durante nuestro seminario taller, pero sí permite que tanto la grabación como la transmisión pues salga muy bien. Entonces, si ustedes tienen algún momento una intervención que hacer, pues nos levantan la mano y nosotros con mucho gusto pues les acercamos el micrófono para que se pueda seguir la conversación. Pues a Edison, muchas gracias y tienes la palabra. Bien, muchísimas gracias, Mónica. A todos de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. La invitación se extendió desde Proyecto 50 y desde Acreditación Internacional. De nuevo, muchísimas gracias. Vamos a tratar de hacer un taller práctico, vamos a tratar, pero en la practicidad también hay que identificar algunos elementos y algunos conceptos fundamentales, sin los cuales no vamos a profundizar en ellos, pero sin los cuales yo no podría construir rúbricas, no podría pensar en hacer una buena rúbrica. Entonces vamos a mirar algunos elementos como los tipos de evaluación, como técnicas y como instrumentos. Para recordar que tenemos 3 pantallas, no solamente esta, sino que también pueden observar allí y pueden observar allí. Objetivos y resultados que queremos en este taller. 3 objetivos en esencia: reconocer las diferentes técnicas e instrumentos con los que uno puede evaluar un proceso de enseñanza-aprendizaje, un nivel de reconocimiento. Segundo, aplicar algunos lineamientos en la construcción de rúbricas y construir el instrumento con esos lineamientos. Y como resultados, esperaríamos seleccionar la técnica o el instrumento pertinente para algo que ustedes vayan a evaluar. Y una rúbrica, ese sería el resultado, la rúbrica construida con los lineamientos que vamos a trabajar. Y bueno, también como los resultados también son de actitudes y comportamientos, entonces una actitud participativa y de trabajo en equipo. Esta va a ser la ruta. Vamos a iniciar con una reflexión. Vamos a hacer luego un reconocimiento de experiencias previas, básico. Vamos a elaborar una rúbrica del taller. Enseguida les explico por qué la importancia de elaborar la rúbrica del taller. Tercero, a reconocer los tipos de evaluación que tendríamos disponibles para hacer una evaluación. Quinto, identificar algunas técnicas e instrumentos. Vamos a hacer un ejercicio con ello. Y por último, vamos a construir la rúbrica. El 50% del tiempo va a estar en estos 4 elementos y el otro 50% va a ser en sobre todo en la construcción de la rúbrica, que es el propósito final del taller. Desde lo metodológico, he tratado de pensar el taller en unos principios metodológicos, unos principios que son de un señor que se llama David Merrill, que él plantea que en todo proceso de aprendizaje debe de considerarse como mínimo 5 cosas. Un problema o situación de aprendizaje. Entonces imaginemos que tenemos el problema y la construcción de la rúbrica. Segundo, reconocimiento de lo llama activación, reconocimiento de experiencias previas. Vamos a reconocer las experiencias previas en cuanto a no solamente la rúbrica, sino la evaluación. Después dice demostración, es lo que dice es que ya el experto o el tallerista o el profesor debe demostrar cómo se hacen las cosas para solucionar el problema. Aplicación, es decir, vamos a construir la rúbrica, vamos a aplicar los principios en la construcción de la rúbrica. Y por último, integración. La integración es la actividad del estudiante que debe de hacer para transmitir o para compartir lo que aprendió. Entonces vamos a tener momentos de que ustedes pueden socializar con los compañeros eso que han comprendido de las rúbricas. Unos acuerdos. Como siempre en estos procesos es limitado el tiempo,
Entonces vamos a hacer un poquito el control del tiempo. Le pediría a Mónica pues un poquito de ayuda en el control del tiempo. Segundo, participación, y con la participación, que los aportes en la participación sean productivos. Empecemos entonces con la reflexión. Sí, todo y los materiales se los vamos a compartir, todos los vamos a compartir. Y una cosita, en la lista de asistencia, muy importante pues como dejar los datos claros porque el certificado, la certificación, depende de los datos que queden en la asistencia. Bueno, vamos a empezar con una reflexión. Seguramente algunos de ustedes han visto esta imagen es muy conocida. Vamos a hacer algo, vamos a observarla y van a tratar de responder esta pregunta desde el punto de vista de la evaluación, porque esa imagen puede tener múltiples interpretaciones. Desde la evaluación, ¿qué reflexión le genera la imagen? ¿Qué dice la imagen? Para una selección equitativa, vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepen el árbol. Tenemos un pájaro, tenemos un chimpancé, un pingüino, un elefante, un pescado, una morsa y un lobo, un perro. Bueno, observen, analicen y esperaría al menos 3 apreciaciones e interpretaciones de esa imagen, enfocado en la evaluación. 30 segundos para que lo analicen. Bueno, profesor Mauricio. Sí, yo tengo una apreciación, ahora pensando con el tema de rúbricas, y yo creo que si el examen va a ser trepar un árbol, todo el mundo, o sea, yo pienso del tema de rúbricas que si el examen va a ser trepar un árbol, todos los estudiantes deberían saber desde el principio que esa va a ser la evaluación y que eso es lo que se evalúa en ese curso, y no como enseñar ciertos temas y después aparecer con ese examen al final. Listo, muy bien. ¿Alguna otra interpretación, un análisis crítico, una interpretación, algo que tenga que decir con respecto a esta imagen en el marco de la evaluación? De pronto como el reto, o ni siquiera el reto, sino como tal vez, y no sé si sea la palabra adecuada, como la perecita por parte nuestra de hacer una evaluación más individualizada, sino tal vez tender a una evaluación muy genérica, sin importar las individualidades de los estudiantes, porque cuando nos metamos en eso, pues es un camello, pues como ese tipo de análisis y de adentrarnos más a cómo evaluar de una manera más subjetiva, o no subjetiva, sino más individualizada con el estudiante. Pero la gráfica pues nos lleva a reflexionar bastante sobre eso. Muy bien. Una última intervención, reflexión, análisis sobre la imagen. Pues se evidencia ahí como claramente que el tema de las competencias de cada uno harían pues muy difícil cumplir la tarea. Por un lado el pez pues no tiene la habilidad de trepar un árbol y el elefante se vería sumamente incapacitado, pues tumbaría el árbol, y los otros pues de alguna manera serían también más eficientes. Entonces es como relativizar en términos de competencias, habilidades, individualizar, como bien lo acaban de decir, pensar en qué quiero lograr con esas personas que están ahí al frente, que de hecho pues todas son singulares y diferentes. Profesor, muchísimas gracias. Bueno, cerramos este punto. No hay una conclusión, o sea, todas las percepciones pueden ser válidas. Yo diría simplemente que es un reto inmenso para nosotros como profesores poder hacer evaluaciones individualizadas, pero a la vez queda la inmensa dificultad de entender de que todos nuestros estudiantes son diferentes, son muy diferentes. Ese es un reto que tenemos que asumir, es un reto que siempre está latente. Gracias. Bueno, vamos a identificar motivaciones. Muy importante en un proceso de enseñanza-aprendizaje identificar también motivaciones, las razones, por qué estamos acá. De manera muy rápida, yo sé que algunos se conocen, pero otros no. Simplemente decirnos su nombre, es muy importante, y respondernos o en una frase o en una palabra una de estas 2 preguntas. Mi nombre es Edison Escobar, estoy en el taller porque me motiva
hacer una evaluación más objetiva, por ejemplo. Entonces, de manera muy rápida, esto nos tomaría 4 o 5 minuticos a lo sumo, ¿sí? Y empezaríamos por acá. Es muy importante porque quiero identificar motivaciones. Pero bueno, en este ejercicio, bueno, listo. Sí. Mi nombre es Diana Osorio y estoy aquí porque dentro de la convocatoria de aprendizaje necesitamos fortalecer esa parte de las rúbricas y de la evaluación. Muy bien, gracias. Soy Jorge Mesa y tengo la coordinación de los temas de emprendimiento. Esas materias están construidas por competencias y una de las partes donde consideramos que estamos débiles es en el tema de rúbricas. Guillermo Villegas, y me parece importante porque la evaluación es fundamental, es lo que nos guía en el proceso de Muy bien, docencia. Gracias. Mi nombre es Alejandra Vidal y estoy aquí porque quisiera implementar una evaluación que me permita brindarle más claridad a los estudiantes frente al proceso evaluativo. Gracias, Alejandra. Mi nombre es María Claudia y estoy aquí porque me interesa hacer mejores evaluaciones. Pues creo que es como algo simple, pero pues quisiera aprender a evaluar mejor. Gracias, mejor evaluación. Buenos días, mi nombre es Natalie y estoy acá porque no sé hacer una rúbrica Muy bien. y quiero aprender. Ay, perdón. Buenos días, mi nombre es Natalia Marín y estoy acá porque quiero aprender a hacer las rúbricas para implementarlas con la plataforma de interactiva virtual. Hola, soy María Claudia y estoy aquí porque quiero pues como conocer un poco más sobre las rúbricas. Ya en el área de AFIT Virtual pues manejamos rúbricas, pero pues quisiéramos como conocer mejor para poder pues como enseñarle a los profesores que trabajan con nosotros. Buenos días, mi nombre es Andrés Adarve. Estoy aquí por de pronto aprender a hacer las rúbricas como alternativa de evaluación pues que nunca he utilizado, no conozco. Bueno, mi nombre es Claudia Vélez y mi interés aquí es, algunas veces hemos ya implementado rúbricas, pero queremos mejorar lo que hacemos y ver qué aprender otras cosas nuevas. Bien. Buenos días, mi nombre es Damari y me motiva mucho aprender más sobre las rúbricas porque a veces siento que puede uno equivocarse pidiéndole a los estudiantes lo que no se les ha enseñado. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Ángela Montoya y vengo a aprender todo lo relacionado con las rúbricas. Buenos días, mi nombre es Sara Marín y en el marco del aseguramiento del aprendizaje, las rúbricas es un instrumento muy importante para las mediciones, entonces quiero aprender más sobre ese instrumento. Buenos días, mi nombre es Natalia Escobar y me interesa aprender a formalizar los criterios de evaluación para los estudiantes. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Carlos Mario Vélez. He utilizado las rúbricas, quiero aprender más de las rúbricas y pienso que la vida sería mucho más fácil si utilizáramos rúbricas para todo en la vida. Buenos días, mi nombre es María Eugenia Puerta y vengo a aprender sobre rúbricas. Tranquila. Bueno, yo vengo a aprender sobre rúbricas, pero también sobre las otras alternativas que hay, que imagino que nos vas a contar y como en qué caso la rúbrica no es buena y se necesita, por ejemplo, una lista de chequeo o otro tipo de mecanismos. Muy bien, buen punto. Buenos días, mi nombre es Beatriz y vengo porque quiero ajustar los criterios de evaluación frente a los estudiantes. Ajustar criterios. Buenos días, mi nombre es Camilo Franco y vengo a profundizar sobre el tema. Buenos días, mi nombre es Yaromir y me interesa profundizar y reconocer los contenidos de una rúbrica y en función del aprendizaje que puedo incorporar. Bien, gracias. Hola, soy Marcela Velázquez y comparto lo que estaba diciendo él. He vivido, sobre todo en el tema de la creatividad, en donde no siempre la rúbrica funciona. Entonces, quería conocer más. Buenos días, mi nombre es Patricia Gómez y pues no vengo a aprender, a ver si hago mejores evaluaciones, creo yo. Buenos días, mi nombre es Iván Darío Arango Múnera. Quiero conocer más sobre las mejores prácticas de aprendizaje, pero también quisiera que algún día no tuviéramos que evaluar nada, sino que fuera un método de aprendizaje donde las personas llegaran realmente a aprender, porque en el proceso de aprendizaje realmente muchos están pensando en ganar con un 3
y ese no debe ser el fin, sino aprender algo. Buen punto que enseguida lo vamos a tocar también. Mi nombre es Sasha Furst. Estoy aquí para conocer sobre rúbricas. Creo que no lo estoy aplicando. Conocer nuevas formas de evaluar y encontrar como una forma de evaluación con cual se identifica bien el estudiante. Soy David y vine porque quiero mejorar las habilidades evaluativas. Muy bien, gracias David. Me tocó. Mi nombre es Daniel Cuartas, hago parte como de los equipos de evaluación de Proyecto 50 y de la línea de informática educativa. Y vengo porque así como nos estamos repensando la transformación de las prácticas de aprendizaje, de aula, de enseñanza, yo creo que también hay que explorar nuevas métricas, formas y metodologías de evaluación, tratando de incorporar todo el desarrollo de nuevas tecnologías en el aula, haciendo que sea un poco menos invasiva y tratando de que el estudiante, inclusive también los profesores, se sientan como más cómodos en ese momento. Muchísimas gracias. Bien, profes, muchísimas gracias. Esto porque es un ejercicio sencillo, muy importante, pero entonces ya me da a mí una perspectiva de la expectativa que todos tienen. Y hay asuntos interesantes que después vamos a retomar. Vamos a continuar entonces con lo siguiente. Una pequeña actividad de reconocimiento de aprendizajes previos. De a 3 personas, cada mesa tiene 6 personas, entonces vamos a trabajar 3 personas y 3 personas. Es decir, en cada mesa 2 grupos. Vamos a hacer un diálogo corto, no vamos a profundizar en ello, y vamos a tratar de responder 2 preguntas. No necesitamos indagar, buscar en internet, no. ¿Qué entendemos por evaluación o qué es evaluar y cómo estamos evaluando? 2 preguntas. Vamos a utilizar 3 minuticos para hacer ese análisis en las 2 preguntas y luego cada vocero de cada grupo en 1 minuto o menos va a decir qué entiende por evaluación y cómo se evalúa y cómo están evaluando. ¿Está bien? Empezamos entonces ya 3 minutos. Bueno, son 5, bueno, la idea era 3 y 3, pero en este ejercicio vamos a hacerlo pues 5. Muy bien, está en línea. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo vamos? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien. Excelente. Muy buena acogida. Sí, yo creo que sobre todo profesores de
Tenemos los 3 minutos de hacer el diálogo, pero espere que esto como que... Muy bien, 3 minutos, 2 preguntas. ¿Quién empieza? Menos de 1 minuto para responder. La idea no es extendernos, ajustar el tiempo. ¿Quién empieza? ¿Qué grupo empieza? Sí, listo, de manera concreta. Sí. Matemático. Muy Y bien. obviamente nuestra visión va a ser un poco muy ligada a nuestra formación. Muy bien. Seguro que vamos a escuchar otras cosas muy distintas, pero digamos desde el mundo sistémico decimos, evaluar es un proceso continuo en el que se debe comprobar que las salidas del sistema concuerdan con la expectativa que se tiene sobre él. Y el cómo evaluamos, pues lo hacemos a través de preguntas que nosotros formulamos o que escuchamos que realizan los estudiantes. Ahí también hacemos una observación de si este muchacho me está preguntando esto, entonces es porque debe tener alguna dificultad en esto otro, ¿cierto? También lo hacemos a través del censo visual. Nosotros vemos cómo el cuerpo nos da señales, bueno, estos muchachos están como enredados cuando formulamos preguntas en clase. También lo hacemos a través de proyectos, lo hacemos a través de solución de problemas, cómo encaran los estudiantes o nosotros mismos, cómo encaramos un problema y ahí mismo nos estamos evaluando, digamos, frente al conocimiento de un tema, ¿cierto? Perfecto. Y obviamente a través de la capacidad de justificar cada afirmación que se hace. Muy bien, perfecto. Tiene 3 pitos, no sé cómo reducirlo a 1 nomás. No, no tiene 3, tiene como 10. 3, no, 10. Me excusan, bueno, siguiente, muy bien. En 1 minutico, siguiente apreciación. ¿Qué entiende por evaluar en educación? ¿Y cómo habla? Nosotros creemos y discutimos un poquito los distintos resultados de la evaluación y creemos que evaluar es tener esa valoración del proceso de aprendizaje e identificar un poco cómo ese proceso de aprendizaje se desarrolla en los distintos estudiantes. Y respecto a cómo evaluamos, creemos que tenemos muchas metodologías, pero lo más importante, digamos, es tener esa variedad que permita desarrollar y identificar muchos de los contenidos por un lado y de las competencias también, de manera que los estudiantes puedan poner en contexto lo que están aprendiendo. Muy bien, muchísimas gracias. 1 minuto. Siguiente. Otro grupo. Cualquiera. Ahora todos, listo. Gracias. Bueno, lo que encontramos es que la evaluación apoya el proceso de aprendizaje. Digamos, es todo un proceso, ¿sí? Que, bueno, a lo largo del curso y, digamos, la evaluación da como una motivación que el estudiante sigue estudiando, ¿sí? De control para el estudiante también, donde tengo que, como una retroalimentación hacia el aprendizaje. Nos preguntamos también cómo evaluar, no hay como buen consenso, creo, bueno, al menos eso siento yo, y debería ser como un proceso entre el profesor y el grupo, digamos, algo que uno busca como no como la nota del profe solamente, sino como algo, un consentimiento como entre los dos, o un proceso de construir. Muy sí, bien. Muchas gracias. Proceso, sí. Bueno. Siguiente grupo. ¿Así? Aquí hablábamos de varias cosas, pues no llegamos a una sola respuesta, sino a múltiples discusiones de que es un proceso continuo, que siempre hay una retroalimentación, hay verificación del cumplimiento, puede ser criterios, es como una valoración del proceso de aprendizaje y también se habló de por medio de o el cómo de estrategias diferentes, de observación, de preguntas y respuestas, de notas en ciertos casos.
Muy Y eso bien, es. perfecto. Muchas gracias. Siguiente acá. Bueno, para nosotros, al preguntarnos sobre qué es evaluar, concluimos que es verificar el aprendizaje o evidenciar la apropiación de los estudiantes hacia los temas vistos o lo visto en clase. Cuando hablamos sobre cómo evaluamos, resulta que nosotros tenemos la misma forma de evaluar, que todavía es muy tipo cuestionario, para evaluar un resultado final, no necesariamente un procedimiento, porque por ejemplo en el caso de ella es de economía, entonces es más hacia el resultado final, si está bueno o está malo, y en el caso de nosotros que es competencias informacionales, se evalúa más hacia el final del proceso, porque al inicio de pronto pueden no reconocer si está bueno o está malo la búsqueda que hicieron, pero al final, si el resultado de la búsqueda es 0, obviamente habrá que replantear y evaluar otros, entonces también termina siendo evaluar el resultado. Muy bien, gracias. Y ya, cierto, faltarían ustedes. Bueno, nosotros luego pues de conversar respondimos que para nosotros evaluar era identificar el grado de conocimiento de un estudiante, y la forma de evaluar era a través de actividades, ya sea cuestionarios, casos y demás, que podían ser calificados pues directamente con la nota con cuestionario, pues por la cantidad de respuestas correctas, o en el caso de o para los casos, problemas y demás actividades, ya establecíamos como rúbricas. ¿Bien o mal? No, muy bien, muchísimas gracias. Y el último, de manera muy concreta. No, simplemente el tema de la evaluación es una evidencia en doble vía de lo que se enseña y aprende en un proceso educativo, y donde, es decir, todos tenemos diferentes versiones. Es distinto si tenemos unos currículos por objetivos o unos currículos por competencias o por proyectos. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias, profe. Ideas esenciales que identifiqué: valoración de un proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, evaluación como motivación, como activador de la motivación, un proceso continuo de cumplimiento, un proceso continuo de evaluación, es un proceso continuo la evaluación, se observa el cumplimiento, se verifica el aprendizaje, se identifica el grado de conocimiento y es una evidencia de doble vía, ¿cierto? Más o menos como las ideas generales. Una conclusión. Digamos, cuando se estudia de la didáctica y cuando se trabaja el tema de la evaluación, haciendo la precisión de la evaluación educativa, la mejor definición que uno pueda encontrar, no se les olvide, es esta: se evalúa para tomar decisiones en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Se evalúa para tomar decisiones. No se evalúa para ganar o para perder, se evalúa para tomar decisiones. Entonces, el proceso o el diseño de la evaluación tiene que tener ese horizonte de que se hace para tomar decisiones. Entonces, un estudiante le va a regular o mal en algo, se evalúa, y yo como profesor tengo que tomar decisiones, qué voy a hacer con él. Y él como estudiante tiene que tomar decisiones sobre qué tiene que hacer para mejorar. Entonces, muy importante ese elemento, no es para ganar o perder, sino para tomar decisiones. Voy a pasar esto. Solamente era para ubicarnos en dónde está la rúbrica en el diseño de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que pasa es que estamos un poquito alcanzados del tiempo y recuerde que tenemos la mitad del tiempo en estos elementos esenciales y la otra mitad en la construcción de la rúbrica. Es simplemente, bueno, de manera muy rápida, cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje tiene unos elementos o unos componentes. Hay que identificar quiénes son los actores, profesores y estudiantes, cuáles son las metas, que pueden ser objetivos, pueden ser competencias, cuáles son los contenidos, que son declarativos, procedimentales, actitudinales, entre otros, cuáles son las metodologías que podría utilizar, entonces ahí tenemos estrategia y tenemos métodos, cuáles son los recursos, entre otros son logísticos y didácticos, y la evaluación, ¿cierto? Y quiero decir que dentro del campo de la evaluación hay algo que se llama instrumentos, y dentro de los instrumentos tenemos la rúbrica, pero no es el único.
Entonces, como puede ver, la rúbrica es solamente una partecita de todo ese macro del diseño de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero hacer énfasis en lo siguiente. Generalmente cuando uno diseña un proceso de enseñanza-aprendizaje, va en línea recta. Primero identifico los estudiantes, segundo planteo unas metas, después cuáles son los contenidos, después la metodología, los recursos, y cuando uno llega a la evaluación ya está cansado, quizás está agotado. Lo ideal es, primero planteo las metas, ¿qué quiero alcanzar? Voy a la evaluación, ¿qué me lo evidencia? ¿Qué criterios voy a tener en cuenta? Y cuando tenga esos dos elementos claros, las metas y la evaluación, me devuelvo y ahí sí ya pienso en el contenido, pienso en la metodología y pienso en los recursos. Quería dejar como ese elemento clave antes de construir rúbricas. Yo construyo rúbricas en la medida en que tenga claro desde dónde parto y hacia dónde quiero llegar. ¿Está bien? Vamos a construir la primera rúbrica. Esta rúbrica es sencilla. Vamos a construir la rúbrica del taller. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos el tiempo aproximado, 4 minutos, 3 minutos nos da. Tienen unos papelitos en unos post-it. Aquí tenemos un tipo de rúbrica. En la rúbrica hay dos cosas elementales, básicas, esenciales que uno tiene que tener en cuenta. Los aspectos a evaluar, todavía no profundicemos en ellos, simplemente lo vamos a descubrir, y los niveles de desempeño, descriptores o criterios. Entonces, ustedes como estudiantes, y yo como profesor, ¿qué evaluarían de este taller, del aprendizaje de este taller? Entonces, por grupo va a identificar un aspecto a evaluar y 3 criterios. Esa es la actividad. ¿Sí me hice entender? Los criterios. Sí. Entonces, vamos a descubrirlo. El aspecto a evaluar es qué elementos del taller evaluaríamos. Por ejemplo, la rúbrica. Aprender a hacer rúbricas. Sí. Vamos a tratar de descubrir precisamente eso. Vamos a tratar de construirlo, no importa que nos equivoquemos. Y después vamos a construir la rúbrica con unos lineamientos y nos devolvemos a ver si lo que construimos fue correcto. Lo que nos ocurra. Aspectos a evaluar. Los aspectos a evaluar son los elementos que yo tendría en cuenta para evaluar este taller. Sí, aspectos a evaluar. Y los criterios son, vamos a hacerlo en 3 niveles, y los criterios son que en cada aspecto yo que tengo en cuenta. ¿Sí me hice entender? Son como los observables. Sí, es decir, por ejemplo, vamos a evaluar en el taller la elaboración de una rúbrica. Eso es un aspecto a evaluar. 3 criterios. La rúbrica cumple con los lineamientos planteados. La rúbrica cumple parcialmente o en un 50% con los lineamientos. La rúbrica no cumple con los lineamientos planteados. Sí, la gradación. Es más o menos como eso. Vamos a hacer el ejercicio porque... Sino como 3 niveles de ese logro. Sí. Por así decirlo. Yo tengo un aspecto a evaluar, siempre tengo un aspecto a evaluar. Voy a evaluar algo. Y lo que me permite la rúbrica es hacer una gradación de esos aspectos. Entonces vamos a hacerlo desde ya, no importa lo que construyamos. La idea es enseguida, cuando hagamos la rúbrica con unos lineamientos, nos devolvemos. Sí. 4 minutos. Es descubrirlo. Con el aspecto de evaluar yo generalizo y con los criterios yo particularizo.
Sí. Los criterios son la escala. En este caso como profesor, en el taller. Un aspecto a evaluar, por ejemplo, entonces la rúbrica, ver lo que tú quieras. Y esa comprensión de los conceptos, ¿tú qué niveles le daría? 3 niveles, entonces los vamos a colocar allí. Aspecto a evaluar y 3 niveles, cada uno en un post-it. Criterio 1, un post-it, criterio 2, otro post-it, criterio 3, otro post-it. Ya. 3 criterios. Esto es, en esencia lo que aplico es un poco el aprendizaje por descubrimiento, es inducir un poco al error, entre comillas, para después descubrir de que puede mejorar. Esa es como la idea. Eso es lo que vamos a descubrir ahorita, sino que lo que quería era un poco como el reto de enfrentarse a pensar qué evaluar en el taller, ¿cierto? Entonces, los aspectos en los que se divide la tarea es, voy a colocar un ejemplo bien sencillo. Sí, tiempo ya. Usted va a hacer un anteproyecto, un proyecto de investigación. ¿Cómo divide esa actividad de ese proyecto? Entonces, búsqueda de información, por ejemplo, planteamiento de la justificación, escritura de los objetivos, estado del arte. Y usted, esa tarea, esa actividad, que incluso hay una precisión allí, usted la puede dividir en los diferentes momentos que tendría. Y cada momento sería un aspecto a evaluar. Entonces tú evaluarías el objetivo, evaluarías la justificación, evaluarías los, qué sé yo, la información, no sé, las fuentes, entre otros. Esa es la lógica. Todo lo que uno hace en un proceso de enseñanza-aprendizaje tiene... Ese es el reto. Por eso, ese es el reto. Aquí hay varias acciones. ¿Es pertinente una rúbrica para evaluar el taller? Eso sí. Listo. Profesores. Ya, listo. Por ahí vi la rúbrica, pero pues no tuve tiempo. Mira que la presentación anterior, si quiere hablar una visión sistémica así con realimentación, la diapositiva anterior sería, si quiere te la presento. Listo. Los mismos elementos, pero sistémicamente. Profes, ya se nos acabó el tiempo. Pero no, los criterios también los escribimos aquí. Bueno, la idea era un aspecto a evaluar. El aspecto de evaluar. Listo. Pero los criterios también los escribimos aquí. La idea era un criterio en cada uno. Y el aspecto de evaluar. Y el aspecto a evaluar desprende varios criterios. Por eso, pero mi pregunta es, este es el aspecto de evaluar. También escribo los criterios. Los criterios, pero ya no nos va a dar el tiempo. Profesores, ya terminamos. Bueno. Puede identificar que hay un nivel de dificultad en la comprensión del ejercicio y también en la identificación de los aspectos a evaluar en el taller, en este aprendizaje, y qué criterios pudiese tener ese aspecto a evaluar.
haría una pregunta simplemente, ¿será que este taller es pertinente evaluarlo con una rúbrica? Entonces eso es lo que vamos a ver enseguida, que la rúbrica no sirve para evaluar absolutamente todo, porque se encuentra uno muchas veces la dificultad de que no encuentra cómo hacer la evaluación y cómo discriminar los aspectos a evaluar y cómo discriminar cada uno de los criterios de los aspectos. Pero eso lo vamos a ver enseguida cuando miramos el método de cómo hacer la rúbrica. No, pues es que estábamos nosotros aquí. Digamos que el obstáculo que tuvimos fue definir que, como no sabemos cuál es el proceso del taller, entonces pues cada uno tiene un objetivo para estar aquí, que se dijo ahorita, entonces pues listo, yo digo listo, nuestro objetivo, nuestro aspecto de evaluar va a ser escribir rúbricas, poder escribir rúbricas, pero como yo no sé si vos de aquí en adelante nos vas a enseñar a escribir rúbrica, entonces no me puedo volver hacia atrás y empezar a decir, no, entonces esto y esto significa que se incorpora eso, entonces no conozco el proceso, entonces no puedo saber. En mi clase yo sé cuál es el proceso y el contenido, entonces yo me puedo devolver desde lo que espero que lleguen y Listo. me empiezo a devolver. Muy bien. Vamos a pegar, si tienen los aspectos a evaluar, me los permite, yo los pego allí, la joven nos ayuda y ahorita volvemos sobre ellos ya cuando tengamos un nivel de comprensión mejor. ¿Está bien? Ella me ayuda. Aspecto a evaluar. En esencia el ejercicio tiene un nivel de dificultad. Continuamos, ahorita volvemos sobre este ejercicio terminando. Para uno construir una rúbrica tiene que identificar otras cosas. Eso es un ejercicio simplemente de identificación. ¿Qué tiene que identificar? Los tipos de evaluación que yo puedo hacer. Esto seguramente ustedes ya lo conocen, no voy a profundizar. Yo puedo tener al menos 6 tipos de evaluación, considerar 6 tipos de evaluación. El primero es una evaluación diagnóstica o inicial, es aquella que yo hago a los estudiantes para identificar experiencias previas, conocimientos previos, y eso me permite a mí como profesor tomar decisiones sobre cómo voy a hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo voy a evaluar. Segundo, autoevaluación. Es muy importante que tranquilo profe, que todo esto lo vamos a compartir. La autoevaluación, es muy importante diseñar estrategias para que ellos mismos se autoevalúen. Y bueno, eso implica también algunas técnicas y algunos instrumentos, pero es tener en cuenta que existe esa posibilidad. Tercer elemento, la evaluación formativa. Esta es muy importante y se integra con la sumativa. La formativa es aquella que yo hago precisamente para tomar decisiones y mejorar. Es aquella que me permite o que le permite al estudiante corregir lo que no ha sido posible alcanzar y volverlo a hacer o volverlo a intentar para alcanzar el aprendizaje. La evaluativa, la sumativa, es la que permite ya evaluar algo terminal, algo que, digamos, un producto, un proyecto concreto, se llegó al final, entonces ya esa sí me da una valoración final o sumativa. La heteroevaluación es la que hace el docente, entonces yo como docente evalúo al estudiante y para evaluar tengo una multiplicidad de técnicas y de instrumentos. Y por último, la coevaluación. También puedo diseñar estrategias para que entre los estudiantes se evalúen ellos mismos. Y entonces yo he escuchado en algunos contextos, sí, lo que pasa es que son muy flexibles, lo que pasa es que depende cómo diseñe usted ese trabajo de coevaluación. Entonces, si se diseña una buena coevaluación, es posible con algunos criterios, es posible que se haga un ejercicio de coevaluación muy importante. Esto solamente para mencionarles que hay diferentes formas en que uno o tipos en los que uno puede evaluar un proceso de aprendizaje. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Esta. Sí, la sumativa es la que me permite evaluar como un resultado de un proceso final, entonces yo ya asigno una nota, una calificación, ¿cierto? Es más como el resultado de un producto resultado. Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y muy corto para identificar que para evaluar yo puedo utilizar unas técnicas y unos instrumentos. Las técnicas también se conocen como estrategias, entonces se utilizan unas técnicas y unos instrumentos. El ejercicio que vamos a hacer, aquí está descrito, es este.
pero tiene que ser lo más rápido posible por el tiempo. Lo voy a entregar a cada uno. Yo creo que me colabora. Sí, una hojita. Una hojita simplemente para analizar. Una hojita para analizar. Una hojita para analizar. Una hojita para analizar. Pero venga, perdón, ¿lo entregó a cada uno? No, era cada grupito. Una hojita para analizar y una hojita para analizar. Sí, vamos a observar lo que hay allí. Simplemente leerlo y ya. Sí. Está 2 minuticos como para analizar y 6 minutos para socializar. Listo. ¿Me va a hacer un favor? Sí. De observación del instrumento, de lo que dice, de lo que está acá. Sí, ya. Eso, gracias. O solución de problemas. Solución de problemas la técnica. Ya, como uno tiene, uno hace Sí, listo.
Profesores, continuamos, por favor. El ejercicio que vamos a hacer entonces es de asociación, y cada uno se les entregó un papel, entonces cada uno de ellos tenía o una técnica o un instrumento. Entonces vamos a hacer un ejercicio de asociación. Mapa conceptual, ¿quién tiene un mapa conceptual? ¿Nadie tiene un mapa conceptual? Entonces quedó por ahí. Bueno, yo creo que sí nos quedó por acá. Claro. Bueno, sí, bueno, sabemos que es un mapa conceptual. Entonces la idea es asociar. Quienes tienen los instrumentos, ¿qué instrumento le asociaría al mapa conceptual? ¿Cómo evaluaría un mapa conceptual? Entonces, un mapa conceptual se puede evaluar, por ejemplo, ¿con qué instrumentos? ¿Alguno? Entonces, yo puedo evaluar un mapa conceptual, por ejemplo, con una rúbrica, perfectamente. ¿Qué otro instrumento pudiese utilizar? Una lista de verificación. Entonces, mapa. Sí, lo que pasa es que la idea era que la persona de los instrumentos, o sea, toda esta información lo vamos a compartir, pero el instrumento, quien tenía el instrumento tenía que identificar, yo que tengo el instrumento lo puedo utilizar, sino que tenemos que agilizar un poquito en el tiempo y me excusarán, ¿sí? La idea, el propósito es relacionar. ¿Qué otro instrumento pudiésemos utilizar de los que observaron los instrumentos? Sí, habían instrumentos, estaban los dos. Listo. Sí, no, es que mira, el tema fue este. Se me quedaron unos acá. Listo. Siguiente, presentaciones. Una presentación normal del estudiante de manera oral, sustentando pues un trabajo. ¿Qué utilizaría? Una guía de observación, perfecto. Un registro anecdótico, perfecto. Una presentación, una rúbrica. Un diario de clase. Un diario de clase, en realidad hay un instrumento también que se llama diario de clase. O sea, es tanto la técnica como el instrumento, entonces ese no tendría una asociación directa. Ajá. De sintetizar, bien. Siguiente, un proyecto. ¿Cómo evaluarían un proyecto? Rúbrica. Un proyecto, una rúbrica, pues no sé, una prueba objetiva no, una guía de observación quizás. Una prueba objetiva, sí, también. Prueba objetiva. Una prueba objetiva para... Un portafolio. ¿Cómo evaluaría un portafolio? Perfectamente, una lista de chequeo, lista de verificación, escala de estimación. Bueno, ¿quién tiene la escala de estimación? ¿Dónde verías la escala de estimación en un portafolio? Es un instrumento que usted puede decir la escala de estimación, ¿qué características tiene? Aquí están, digamos, como los elementos claves de la escala de estimación. Sí, para establecer pues como la escala de estimación debe cumplir con requisitos como competencia, propósito, datos del alumno, los criterios para su diligenciamiento, los indicadores a evaluar, la escala valorativa y el evaluador. Entonces tiene los indicadores y se puede hacer una escala valorativa si el comportamiento es siempre, a veces o nunca. Por ejemplo, el primero participa con argumentos claros en el foro, se señala que una X es siempre, a veces o nunca. Listo, esa es. Igual todos los instrumentos que compartí son instrumentos ya construidos que en algún momento le pueden servir a ustedes, ¿cierto? Bueno, entonces, por ejemplo, en ese criterio, ¿podría evaluar un portafolio con eso? Posiblemente, ¿cierto? Una escala de estimación. Prueba escrita, entonces un cuestionario, que puede ser oral o escrito.
Observación, entonces en una observación yo podría evaluar una rúbrica. Una entrevista podría ser con una rúbrica también, podría ser con una lista de verificación, en fin. En este ejercicio lo que quiero enfatizar, ¿cómo, perdón? No, es una evaluación objetiva, se llama como yo lo puedo llamar, cuestionario, formulación de preguntas es la técnica, formulación de preguntas. El instrumento es cuestionario, pero también lo llaman prueba objetiva. Aquí está repetido, ¿cierto? Aquí lo coloqué repetido, pero en esencia sería lo mismo, sería lo mismo. Lo que quiero para cerrar este ejercicio entonces es que tenemos un grupo de técnicas y un grupo de instrumentos, entre ellos el instrumento de rúbrica. Y lo que quería al final analizar era que la rúbrica se me conectaba con muchas de esas técnicas de evaluación. Y por eso la rúbrica tiene su nivel de importancia. Y por eso la rúbrica ha venido, digamos, como siendo el aliado de la evaluación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque la puedo utilizar en diferentes técnicas de evaluación. Pero también encontramos otras formas de evaluar ese aprendizaje. Vamos a hacer entonces el ejercicio de construcción en adelante, construcción de rúbricas. Voy a ir aquí, permítame, yo avanzo aquí en este ejercicio. Permítame. Vamos a construir una rúbrica en el resto de la sesión siguiendo unos pasos y unas preguntas claves. A cada grupo, me colabora tan amable con cada grupo. Usted entrega ese y yo esto. Este. Este y este. Son los pasos que vamos a seguir para elaborar una rúbrica. ¿Alguien falta? ¿Ah? Sí, la idea es por equipos, la idea es que trabajen de a 3. Explico el ejercicio que vamos a realizar. Construir una rúbrica es un ejercicio que tiene un cierto nivel pues, de complejidad y tiene uno que seguir, lo ideal es seguir unos pasos o seguir unas fases o hacerse unas preguntas. Entonces lo que organizo acá son los pasos que vamos a realizar y las preguntas que vamos a tratar de responder para ir construyendo la rúbrica. La idea es que cada uno de los pasos, avancemos en el paso 1 y la idea es que un equipo socialice qué hizo en el paso 1. Pasamos al paso 2 y vamos haciendo el contexto y la explicación suficiente. Pasamos al paso 2 y otro grupo. Aquí hay una explicación muy básica de lo que es, pero lo importante es identificar o construir la rúbrica siguiendo cada uno de los pasos. ¿Me hice entender? ¿Alguna pregunta? Entonces, mientras tanto, yo lo muestro aquí en pantalla. Ya enseguida vamos a explicar qué es eso. Dame un segundito, eso porque bloqueó. Esta cosa de bloqueo. Ah, sí. Sí. O sea, es definir una competencia.
¿Cuál es el objetivo que usted va a evaluar con esa rúbrica? El objetivo de aprendizaje, básicamente es eso, que puede ser competencia o puede ser objetivo. Aquí, ¿Y qué es decisión? Digamos, esa palabra la coloqué yo, o sea, ¿usted qué decide? Por ejemplo, en este caso, ¿qué tipo de rúbrica necesita? ¿Analítica o holística? Vamos a trabajar solamente con la analítica, entonces vamos a colocar aquí una X. La holística es un tipo de rúbrica, otro tipo de rúbrica. ¿Qué niveles de desempeño cuantitativo o cualitativos? Entonces aquí abajo hay unos niveles de desempeño. Aquí hay unos tipos de niveles de desempeño. Entonces va a ser 1, 2, 3, va a ser avanzado, alto, intermedio, básico. ¿Qué quiere con la rúbrica? Retroalimentar o calificar, entonces en una X. Y hay dos cositas, básicamente es eso. Pero entonces puede generar duda. Bueno, sí, mira. ¿Cuál es el aspecto de evaluar? Cuando uno construye una rúbrica, o sea, bueno, una cosita muy importante que se me pasó, y es definir una actividad. Tome un segundito. Una cosita, perdón. Por favor, un momentico. La idea, que se me olvidó algo muy importante, la idea es que el grupo acuerde a una actividad o llegue al acuerdo de una actividad. De pronto se me olvidó decirlo. ¿Cuál es la actividad? Entre ustedes se ponen de acuerdo. Puede ser la actividad suya, la de él, cualquiera. Es una actividad. No, sí, es que también. Eso. Sí, la precisión. Una actividad de algún curso de ustedes. Cualquiera. ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen en uno de los cursos? ¿Está bien? Gracias por esa precisión ahí. Bueno, entonces es definir cuál es el objetivo que usted quiere con la rúbrica. Entonces, cualquiera de los cursos de ustedes, evaluar un anteproyecto, evaluar un proyecto, ya. Entonces, evaluar el proyecto de investigación, por ejemplo. Lo que va a evaluar permite utilizar el instrumento de la rúbrica. Mire la asociación. ¿Sí o no? Lo ideal es que sí. No, así está bien. Lo saco. Sí, ya, está bien. No, nada. Es que hay problemas con el micrófono. Sí, bueno, la idea es, yo tomo decisiones, o sea, cuando yo voy a construir una rúbrica, lo importante es que hay de manera previa. Y esta primera parte me indaga por eso previo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, yo necesito identificar qué objetivo voy a trabajar o voy a evaluar con la rúbrica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si voy a hacer un proyecto de investigación, entonces el objetivo es evaluar un proyecto de investigación. Es algo muy sencillo. ¿Eso es decisión o razón? Eso es una decisión. ¿Yo qué decisión tomo? Entonces, aquí la idea con decisión era decir, ¿necesito una rúbrica? Sí, o sea, decido que sí.
Ya la voy a explicar. Decisión, sí. ¿Qué tipo? El instrumento. No, o sea, es una decisión, o sea, esta primera parte es previo a la elaboración de la rúbrica. Entonces yo tomo una decisión y doy una justificación. Entonces, el objetivo, pues el objetivo lo escribo, no hay ningún problema. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar, lo que voy a evaluar, ¿necesito una rúbrica? Sí. ¿Por qué? Podría decir, porque es una técnica que me permite la evaluación de la rúbrica. Es algo así, esa es la razón por la que defino. ¿Qué tipo de rúbrica necesito? Aquí está la rúbrica holística. Hay dos tipos de rúbrica, la holística y la analítica. La analítica es esta, la que me permite la gradación esa es la rúbrica analítica. Entonces yo simplemente identifico la rúbrica, digamos por el momento no necesitamos, digamos, como una razón de fondo. Identifico. Lo ideal es que en el ejercicio de construcción sí se lo haga. ¿Por qué una rúbrica analítica? Es otro tipo de rúbrica. Dame un segundito, yo busco un ejemplo y simplemente como para identificarlo. ¿Qué tipo de niveles necesito? Entonces, por ejemplo, aquí hay unos niveles cuantitativos o cualitativos. Aquí tenemos unos tipos de niveles. Entonces, ¿yo qué nivel seleccionaría? Entonces, para este, por ejemplo, serían cualitativos. ¿Y qué quiero con la rúbrica? Retroalimentar o calificar. Entonces, calificar. Por ejemplo, digamos, era seleccionar de manera previa eso. ¿Sí me dice entender? Voy a explicarlo. Estamos muy mal en tiempo. Dame yo busco un ejemplo de rúbrica. Profesores, atención un momento entonces para continuar. Quiero que observen, atención por favor un momento. La idea del ejercicio, o sea, ahí tenemos, cuando yo construyo una rúbrica me hago unas preguntas previas y ese primer punto es identificar esas preguntas previas. ¿Qué competencia objetivo voy a evaluar con la rúbrica? Entonces es básicamente con qué objetivo lo relaciono, es sencillo. Aquí me preguntaban qué decisión o razón,
Pues la idea es que aquí hay otras preguntas, entonces yo simplemente selecciono cuál de esas preguntas. ¿Lo que va a evaluar permite usar el instrumento de la rúbrica? Sí o no. Recuerde que tenemos otros tipos de instrumentos y no todos lo podemos evaluar con el instrumento de la rúbrica. Entonces se debe identificar sí o no, ¿cierto? Lo ideal es que aquí identifiquemos que sí se va a utilizar el instrumento de la rúbrica. ¿Qué tipo de rúbrica necesita? Hay dos tipos de rúbrica, la analítica y la holística. La analítica, permítame esta hojita, la analítica, como pueden ver en la hoja, es aquella que tiene unos aspectos a evaluar y tiene unos criterios que me permiten de manera gradual evaluar cada uno de esos aspectos a evaluar. Está un poquito, digamos, claro, porque la idea es escribir allí encima. Entonces, esa es la rúbrica analítica, aspecto a evaluar y gradación de los niveles de desempeño y los criterios con los que yo voy a evaluar. La rúbrica analítica es esta que ven en pantalla, pero no lo vamos a explicar. Yo tengo unos aspectos y a cada aspecto de una vez le doy todos los criterios de calidad que yo quiero evaluar. Entonces, lo que pasa es que esta está muy elaborada. Tengo un aspecto que voy a evaluar y a ese aspecto yo le anexo todos los criterios que quiero. ¿Y cómo lo evalúo? Evalúo con comentarios. Entonces es una rúbrica un poquito más elaborada de realizar. No lo evalúo, digamos, de manera objetiva con puntos, sino que le hago comentarios. Cumple con tal criterio, cumple con este sí, con este no. Hago comentarios y asigno puntos. Es una rúbrica que es más fácil de construir, pero más demorada a la hora de calificar o de evaluar. Entonces, por eso, digamos, queda ahí pendiente. Igual les compartiré información de la rúbrica holística, pero vamos a trabajar con la rúbrica analítica. ¿Qué tipos de niveles de desempeño? Hay en esencia dos. ¿No le quedó claro? Ya voy a abrir el documento. No quedó claro la rúbrica analítica y holística. La diferencia, perdón. La rúbrica analítica es esta que me permite darle un nombre, la que estamos trabajando, hacer una descripción, pero sobre todo tener unos aspectos a evaluar y cada aspecto a evaluar tiene unos criterios. Criterio 1, criterio 2, criterio 3, criterio 4. ¿En el marco de qué? De unos niveles de desempeño. En este ejemplo, los niveles de desempeño son muy bueno, bueno, suficiente e insuficiente, unos niveles cualitativos. Esta es la rúbrica analítica. Entonces, tengo el aspecto de evaluar, tengo cada uno de los criterios, pero no hago nada más. Yo a cada uno, dependiendo de lo que observe, le asigno una valoración, una ponderación. Entonces, mi calificación se va en asignar un número a uno de los criterios. La rúbrica holística por su parte, tiene lo siguiente, tiene unos aspectos a evaluar, pero en donde dice criterios, yo asigno o relaciono todos los criterios suficientes que yo quiero que tenga ese aspecto. O sea, digo ahí lo que yo quisiera que fuese lo mejor de ese aspecto a evaluar. Lo relaciono 1, 2, 3, 4, 5, los que sean. ¿Cómo evalúo la rúbrica holística? Con comentario. Entonces, frente a estos 3, 4, 5 criterios de este aspecto a evaluar, ¿yo qué comentarios le hago después de haber observado el producto del estudiante y luego de haberlo observado, asigno una puntuación? Como pueden ver, es una rúbrica un poquito más subjetiva y más difícil de trabajar. ¿Sí me hice entender con la diferencia? Exacto, esa es la diferencia, pero existe esa posibilidad. Sí.
por último, en esa primera pregunta, ¿usted qué quiere con la rúbrica? ¿Usted qué desea con la rúbrica? Perdón. Atención un momento. La última pregunta, ¿usted qué quiere con la rúbrica? Porque la rúbrica puede existir para calificar. Entonces yo puedo calificar un trabajo y asignar una nota, pero también puedo construir una rúbrica para retroalimentar y no necesariamente tenga que evaluar. Entonces es muy importante esa finalidad con la que yo voy a construir la rúbrica. Yo retroalimento. Pero también puedo calificar y retroalimentar. Ah, pero también, claro, perfectamente. Pero puede ser uno de los dos, uno sí y otro no. Siguiente elemento que se construye entonces. Atención. Definidos. ¿Qué pasó? Definidos entonces, esa parte previa, entonces ya viene la construcción. Primero defino un título. La página, la grande, defino un título. ¿Qué título le doy? Relacionado con el nombre. Segundo, le asigno una descripción. La descripción como mínimo debe tener preguntas claves como qué se va a hacer, quizás cómo se va a hacer, en qué se va a hacer. Ahí está más o menos como un poco la descripción. Es decir, le vamos a dar un contexto a la rúbrica. Uno encuentra muchas rúbricas que no tienen un contexto. Con el título y con la descripción le damos un contexto a la rúbrica porque todas las rúbricas no sirven para todo. ¿Está bien? Procedo a explicar el siguiente punto. Tercer elemento. Atención un momento. Tercer elemento. Defino los aspectos a evaluar. Aspectos a evaluar. Hay dos denominaciones con las que uno encuentra la realización de una actividad. Son actividades y tareas, pero son dos cosas completamente diferentes. Una actividad comprende un conjunto de tareas. Entonces no es lo mismo decir yo voy a evaluar una tarea a evaluar una actividad. Por ejemplo, la actividad de construir un anteproyecto, un proyecto de investigación o evaluar, por ejemplo, un anteproyecto. Esa es una actividad. ¿Por qué es una actividad? Porque tiene una fase, un proceso, tiene unos momentos. Cada uno de los momentos son una tarea. Entonces la tarea de buscar la información, la tarea de escribir la justificación, de escribir los objetivos. Entonces, cuando identifico que esa actividad tiene esas tareas, cada una de esas tareas entonces puede ser un aspecto a evaluar. ¿Sí me hice entender? Reitero, yo tengo una actividad. Imaginemos que la actividad es un anteproyecto de investigación. Se llama actividad. ¿Cómo identifico los aspectos a evaluar de esa actividad? En cada uno de los momentos o fases que se denominan tareas, se pueden denominar tareas, que comprende esa actividad. Los pasos que yo quiero observar. Entonces, en el caso del anteproyecto podría ser, primero, si analizó el estado del arte, entonces yo quiero evaluar estado del arte. Segundo, objetivos. Entonces, el aspecto a evaluar son los objetivos. Tercero, justificación. Cuarto, del problema. Entonces, ahí tenemos las dos diferencias. Actividad y la actividad, qué fases que se llaman tareas y cada una de esas fases serían y podrían ser los aspectos a evaluar. Entonces, lo primero que se puede observar, se debe observar al elaborar la rúbrica es cuáles son las fases que comprende esa actividad y cada una de las fases, momentos, instantes son los aspectos a evaluar. Y esos aspectos, como dan cuenta de lo que yo voy a observar, lo que voy a evidenciar, entonces pueden ser en 3 dimensiones, 3, incluso hasta 4. La primera dimensión es una dimensión cognitiva. Yo voy a observar, voy a evaluar aspectos cognitivos, es decir, conocimiento. Segundo elemento que yo puedo observar es lo que tiene que ver con el desempeño.
El desempeño es aquello que yo puedo observar en el estudiante que ejecuta, que realiza. Yo el desempeño lo puedo ver directamente en la ejecución o lo puedo ver de manera implícita en un resultado que él me entregue, ¿cierto? Yo no puedo quizás ver el desempeño de él buscando información, pero puedo ver el desempeño cuando me presente el producto. Entonces, ese aspecto a evaluar también tiene en cuenta elementos de desempeño. Y el tercer elemento a evaluar, tercero y cuarto más bien, para separarlos, son los productos o resultados. Ya el producto final, la tarea terminada, lo evalúo también. Y el último, lo que pasa es que en algunos contextos se unen los dos, son las cualidades, son aquellos elementos personales que yo quiero observar en el estudiante. Por ejemplo, el trabajo en equipo, por ejemplo, el pensamiento crítico, entre otras cosas. También lo puedo tener en cuenta allí en esos aspectos que voy a evaluar. Entonces, lo que yo voy a observar en los aspectos son, en esencia, las evidencias. ¿Las evidencias de qué? Del producto que yo voy a evaluar. Aspecto 1, 2, 3, 4, 5 pueden ser aspectos cognitivos, pueden ser aspectos de desempeños y pueden ser aspectos actitudinales comportamentales y pueden ser aspectos de productos o resultados, ¿cierto? Se definen los aspectos a evaluar y esos aspectos yo los puedo organizar en una categoría. Esto es generalmente opcional, no lo hacen la mayoría de las personas. Entonces, una categoría puede ser, por ejemplo, diseño, por colocar un ejemplo. Diseño, entonces yo coloco los elementos relacionados o alusivos al diseño que yo quiero observar. Si se quiere, si no, simplemente se deja las categorías por un lado y se colocan simplemente los aspectos a evaluar. ¿Sí? Si nosotros tenemos un currículum por competencias, podemos agrupar las categorías en términos de ser, saber y saber hacer. Para la rúbrica, sí, perfectamente, usted podría colocarlo como categoría. Todos los aspectos a evaluar relacionados con el... Como decir lo con el cognitivo, saber lo hacer, por actitudinal, lo comportamental, por ejemplo, perfectamente podría hacerlo. No hay ningún problema. O sea, las rúbricas no tienen en realidad una única forma de construir. Lo importante, lo que voy a evaluar y la gradación de lo que yo voy a evaluar, esa es la clave de la rúbrica. Aspectos a evaluar, recuerden, cada una de las tareas que comprende una actividad puede ser esos aspectos que yo voy a evaluar. Defina los niveles de desempeño. Los niveles de desempeño, como pueden ver acá hay de dos tipos al menos, los cuantitativos y los cualitativos. Hay otros que lo denominan cuantitativos y calificativos. Entonces yo voy a decir de 1 a 5. O voy a decir ejemplar, aceptable, deficiente, inaceptable. O puedo decir experto, promedio en desarrollo, principiante. Esos son los niveles de desempeño que yo organizo, ¿cierto? Eso es simplemente identificar cuál de esos pudiese seleccionar, ¿cierto? Y de pronto justificar o dar una razón de por qué se selecciona ese criterio de desempeño. Siguiente elemento. Siguiente elemento, los criterios de cada uno de los aspectos a evaluar. También están en la hoja y hay una breve descripción. Los criterios, entonces yo voy a evaluar un aspecto y a ese aspecto yo le voy a dar unos criterios dependiendo de qué, de los niveles de desempeño que identifiqué. Y ahí es donde viene el tema donde se complica un poquito la rúbrica y es qué criterio le voy a dar a cada uno de los niveles de desempeño. Las rúbricas se construyen entre 3 y 5 niveles de desempeño. Se sugiere que cuando se está empezando con las rúbricas trabajar 3 niveles de desempeño. Esos 3 niveles serían cumple, cumple parcialmente y no cumple. Pero cuando se esté más avanzado uno puede pasar a 5 niveles y con otros calificativos. Entonces, 5 niveles de desempeño. ¿Usted qué va a observar en cada uno de esos criterios? Estoy haciendo una explicación general para volver ahorita al documento.
Y por último, que también genera mucha dificultad, es los valores con los que yo voy a evaluar. Hay dos maneras con las que yo puedo evaluar la rúbrica y cada uno de los criterios de desempeño y los aspectos a evaluar. Con porcentajes o con números. Con porcentajes de 1 a 100, con números de 0 a 5. Entonces hice una tablita relacionando cada uno de esos aspectos. Si usted le da un porcentaje del 10%, eso representa el 0.50. Si le va a dar un porcentaje del 20%, entonces representa que eso es un punto. Y entonces uno tiene que jugar cada uno de los aspectos a evaluar y los criterios con esta variable. En todo caso no puede ser superior a 5 y no puede ser más de 100%. Ese sería el último punto. Lo otro es si la rúbrica requiere de unas instrucciones, de una interpretación por parte del estudiante, uno escribiría cómo debe de interpretar el estudiante esa rúbrica. Veamos un ejemplo en esta rúbrica. Título, evaluando el mapa conceptual. Descripción, muy corta. La descripción, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué lo va a hacer? ¿En cuánto tiempo? Una breve descripción. Aspectos a evaluar. Entonces yo voy a evaluar en este ejemplo dos aspectos. Concepto principal, conceptos subordinados. No se necesita categorías. A cada uno de los aspectos, ¿qué criterios voy a tener en cuenta para este aspecto? Entonces, criterio 1, criterio 2, criterio 3, criterio 4. El reto, y ahí es donde está, digamos, el asunto fuerte de la rúbrica, es qué escribo cuando es muy bueno y qué escribo cuando es muy malo. No hay una forma que uno diga, esta es la fórmula, no. Pero uno puede ayudarse por algo que sea observable y que medianamente pueda medir. Entonces, si algo lo puedo observar y lo puedo medir, entonces yo lo puedo hacer de manera gradual. Por ejemplo, uno observa en rúbricas creatividad, muy creativo, no hubo creatividad, y entonces el estudiante va a preguntar, venga, ¿y qué es creatividad? Pero yo puedo decir, por ejemplo, en algún aspecto de evaluar, consulta de fuentes, consulta más de 10 fuentes, excelente. Consulta 3 o 2 fuentes, falta mejorar. Entonces son como las dos cositas. Si yo lo puedo observar, si es objetivo y si es cuantificable, va a ser mucho más claro la instrucción o el criterio con el que voy a evaluar al estudiante. Entonces volvamos al papel, que ahora son 11:40. Sí. Si quiere terminamos el ejercicio 5 minuticos, por lo menos para que lo analicemos. Mónica, es que el tiempo vuela. Horrible, claro, el tiempo vuela. En este punto, ¿a qué horas más o menos estabas pensando que esta actividad se estuviera desarrollando? ¿A las 11? ¿A esta hora? Ah, bueno, no, está bien. No, a esta hora ya estaría terminando. Ah, Ya deberíamos de tener por lo menos las bases. La idea era tener unos aspectos como muy básicos y poder observarlos. Esa era la idea. también
¿Es un examen de qué? Es un examen parcial de economía, de macroeconomía. De tipo totalmente cuantitativo. Mire, el caso de un colegio, la coordinadora académica se puso a todos los exámenes a hacerles rúbrica y terminaron casi locos. Claro. Es muy difícil. Claro. Porque es que tú aquí estás utilizando una técnica que es la formulación de preguntas y está utilizando el instrumento de cuestionario, ¿cierto? Si tú le metes otro instrumento, se le complica el asunto. Porque tú aquí estás haciendo, es un tipo de taller, ¿cierto? O sea, es una evaluación, un parcial. Sí. Y que es verificable mediante gráficos, uso de fórmulas. No, para este específicamente es el instrumento de cuestionario, formulación de preguntas y ellos te están dando una respuesta. Eso es una forma de evaluar y es completamente válida, es la más utilizada incluso. Pero este me quedaría difícil evaluarlo como rúbrica. O sea, tú le podrías construir una rúbrica, pero se le complejiza. Se le complejiza. Porque y en sí estábamos pensando que y en sí para casi que todos por estilo de cuestionario, porque sería como la rúbrica es una construcción como muy elaborada solo para un cuestionario que ya de hecho es una herramienta, una técnica de preguntas objetivas, porque no hay nada subjetivo ahí, pues en el cuestionario cuando se hacen preguntas cerradas. El cuestionario es suficiente, o sea, no veo que sea necesario hacer algo más. Se le complica, lo podría hacer, sí, claro, se le complica bastante. No, pues es que yo pienso una pregunta de estas. Elaborarle una rúbrica a cada pregunta, eso sería un camello impresionante. Difícil. Porque nosotros, por ejemplo, dentro del curso lo hemos pensado es como una rúbrica para todo el curso, donde distintas cosas a evaluar, distintos aspectos a evaluar, son pues de tipo cuantitativo, que es pues sí, cuántas buenas, cuántas malas, en categoría de 1, 2, 3, 4 y 5, pues el puntaje, que es un 100%. Y ya el estudiante que yo soy más que uno, que si responde tantas buenas, y más el cumplimiento de la actividad. Porque es cumplimiento de la actividad, o sea, si lo hizo, no lo hizo y cómo lo hizo, o que es por ejemplo el foro, la participación, si participó con aportes pues, hacia sus compañeros y también hizo un aporte nuevo, pero son distintos tipos de rúbrica, pero lo hemos hecho más como a nivel global de todo un curso, porque una rúbrica pues para una... Hay una cosa que llaman rúbricas mixtas. Lo que pasa es que por el tiempo, como pueden ver, es muy limitado. Hay unas que se llaman rúbrica mixta y yo puedo en una rúbrica integrar varios instrumentos. Entonces yo, por ejemplo, hay preguntas que son muy difíciles, o evidencias más bien muy difíciles, de uno poder tener una gradación de 4 o 5 niveles. Es difícil. Entonces yo coloco simplemente cumple o no cumple. O se evidencia o no se evidencia. Entonces es mucho más fácil. Y en la siguiente pregunta yo podría colocar los grados. Lo que pasa es que no la tuve en cuenta porque sabía que esto iba a ser muy ajustado. Sí. Es que uno se demora mucho haciendo una rúbrica. Muchísimo. ¿Los documentos los vas a enviar a Todo esto lo voy a compartir al correo. Incluso le voy a dar una revisadita. Todos los formatos, porque todo eso les va a servir a ustedes. Todo eso. Todos los ejemplos y todo ese tipo de cosas. Porque ese es el instrumento. Estos instrumentos los trabajé yo en un proyecto. La tarea era construir todos los instrumentos y yo le entregué a los profesores todos los instrumentos. Es decir, vea, susceptibles de ajustar, entonces no hay ningún problema. Profe, ¿puedo mostrar ahorita la rúbrica suya? Ah, sí, claro. Gracias. Ya terminaron, colocar. Entonces va a ser un ensayo, muy bien. La rúbrica, listo, bueno, eso es lógico que se puede. Entonces van a evaluar los aspectos.
van a evaluar identificación de variables, relacionamiento de variables, lineamientos del ensayo y coherencia del ensayo. Listo. Coherencia del ensayo. Las ideas son coherentes. Incluye la manera de las ideas que representan, la mayoría de las ideas que representa el tema del ensayo, las ideas no son coherentes. Y entonces uno podría hacerle una pregunta, si es capaz uno de observar una idea coherente, ¿qué características y elementos debería de tener una idea para que sea coherente? O sea, porque una idea coherente es algo muy difícil de manejar. Una idea coherente. ¿Qué características tiene una idea coherente? Entonces, las ideas son coherentes porque tiene sujeto, verbo y predicado. Estoy diciendo cualquier cosa. O sujeto, verbo, complemento, por ejemplo. O porque tiene preposición. Sí, falta precisar algo allí en ¿qué le da? ¿Qué característica tiene la idea coherente? Esa es la clave. Entonces es coherente porque cumple con esto y no es coherente porque le falta eso para que sea coherente, ¿cierto? Cumple con la estructura del ensayo, cumple parcialmente con la estructura del ensayo. Entonces es muy bueno decir qué es la estructura del ensayo. Introducción, desarrollo, conclusión. Entonces cumple con la estructura del ensayo, introducción, desarrollo, conclusión. Se ve parcialmente o no se identifica la estructura, se ve la introducción, el desarrollo, más no se ve la conclusión. Y aquí no se ve conclusión. Eso es lo que le permite que cada uno de los criterios sea más objetivo. ¿Cierto? Es eso. Vamos igual a compartir algunos. Entonces podrían colocar este ejemplo. La idea es precisamente construir desde el ejemplo. Y voy a mostrar uno de un profesor. 11:50. Ay, pues, pucha. Profesores, son las 11:50, vamos a concluir entonces el ejercicio. Queda incompleto, una rúbrica puede tomar 4 o 5 horas en construir una rúbrica bien elaborada, es difícil hacerla en 40 minutos, en 1 hora. Tenemos las ideas claves esenciales de lo que es la rúbrica. Me gustaría compartir en este tiempo 3 cosas, al menos 3 avances de los ejercicios realizados, del ejercicio realizado, y quisiera analizar una rúbrica que me compartió el profesor, de pronto hacer una observación, ya la tengo en pantalla. ¿Alguien quisiera compartirnos siquiera un aspecto a evaluar y los criterios que definieron? ¿Puedo mirar el suyo, por ejemplo? Permiso. Ella colocó, por ejemplo, que la rúbrica va a construir una rúbrica para evaluar un ensayo. Entonces, la primera clave es, ustedes no tienen que escribir todo, vayan a internet y específicamente en tecnologías como Rubistar y escriben rúbrica para evaluar un ensayo y les va a salir cantidades. Entonces ya lo que se hace es adaptar y ajustar lo que yo necesito evaluar y observar en mi contexto específico. Entonces recuerde, reitero porque es algo tan simple pero que es muy importante. Ustedes no tienen que empezar desde cero a hacer todos y cada uno de los criterios. Eso de, por ejemplo, de evaluar un ensayo, ya lo ha pensado muchísimos profesores. Y hay espacios como la tecnología de Rubistar que suben las rúbricas, las comparten, entonces lo que uno hace es buscarlas, bajarlas, analizarla y ajustarla, para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, en el campo, Rubistar, sí. Enseguida le mostramos la URL, Rubistar. Esa es la principal base de datos de rúbricas que hay en internet, pues por lo menos lo que yo conozco. Ya lo vamos a mostrar. Entonces, que quede claro esa primera parte. No empezamos de cero, siempre, en todas las disciplinas, en todas las áreas, hay un profesor que ya la ha subido a Rubistar o la ha compartido en internet. Bueno, entonces nos decía que va a evaluar un ensayo. Hay una descripción y entonces hay unos aspectos a evaluar. Me detengo en los siguientes. Coherencia del ensayo. Ese es un aspecto que ella va a evaluar, muy pertinente. Yo voy a evaluar la coherencia. Entonces ella dice,
Primer criterio, ese sería excelente, entonces las ideas son coherentes. Bueno, incluye algunas ideas que representan el tema principal del ensayo. Y digamos por mejorar, las ideas no son coherentes. Entonces yo como estudiante le voy a decir, profe, ¿y cómo así? ¿Qué es coherencia? ¿Y usted cómo me va a evaluar la coherencia del ensayo? Entonces ahí va a ser una rúbrica coja. Yo tendría que determinar exactamente qué es coherencia y cómo voy a entender la coherencia. ¿Qué sería coherencia, por ejemplo, en este caso, profe, si de pronto tiene coherente? Entonces coherente porque, por ejemplo, cumple con sujeto, verbo y predicado, qué sé yo, o porque tiene esta estructura gramatical. Entonces ya ahí sí de manera objetiva ya puedo evaluar la coherencia con una estructura gramatical. Y de esa manera entonces ya podría hacer la graduación. Veamos el siguiente ejemplo, lineamientos del ensayo. Dice, cumple con la estructura del ensayo, cumple parcialmente con la estructura del ensayo y no cumple. Entonces el estudiante le va a preguntar, profe, ¿y cuál es la estructura del ensayo? Entonces sería decir, cumple con la estructura del ensayo, introducción, desarrollo, conclusión, por ejemplo. Ya sí me ubica de manera objetiva de que hay algo que voy a observar. Cumple parcialmente porque tiene una introducción o desarrolla el ensayo, pero no se observa una introducción ni una conclusión clara. Entonces ahí es parcial. Y no cumple porque no se observa introducción, desarrollo y conclusión. Esos niveles de detalles son los que hay que tener muy presentes en las rúbricas, ¿cierto? Para que no nos quede como una cosa por ahí volada, sino aterrizada. Esta es la página, se llama Rubistar. Lo que necesiten de rúbricas, ahí lo pueden encontrar. Punto de partida, indagar por ello, bajarlo y actualizarlo, ajustarlo al contexto. Quisiera otro contexto, otro ejemplo, si alguien me puede compartir un ejemplo. ¿Me lo puede leer? Nosotros estamos evaluando un comercial que deben hacer los estudiantes a partir de la lectura de un caso de emprendimiento. Entonces, alcanzamos a hacer uno de los aspectos a evaluar y era el medio en el que se va a transmitir ese comercial. Entonces, lo hicimos con los niveles de cumple parcialmente y no cumple. Entonces, cuando cumple es porque el estudiante elige un medio que es accesible al público objetivo. Cuando cumple parcialmente, el estudiante elige un medio que podría acomodarse, pero hay un medio mejor. Y cuando no cumple es porque el estudiante no elige el medio adecuado para el público objetivo. Yo ahí no tengo ninguna observación. Yo como estudiante entendería que es lo que me van a evaluar. Sí. ¿Alguna otra compartir ya para ir? Cerramos con la rúbrica suya. ¿Alguna otra para compartir? Ninguna. Para cerrar, yo quiero observar la rúbrica que me compartió el profesor, qué pena, profe, Carlos Mario, excusa, para que le demos una única observación. De pronto está un poquito pequeña la fuente, pero muy buen trabajo. Mire que tiene autores, trabajos objetivos, tiene aspectos a evaluar, los niveles de desempeño, los criterios, observaciones, válido, y tiene algo muy bueno, que es que le coloca aquí, dependiendo cómo, entonces él va... sí, esta es analítica, no esta es analítica. Lo que pasa es que él le anexa las observaciones. Muy bueno, o sea, yo creo que se podría compartir, pero vamos a hacer un análisis. Entonces, primero los aspectos a evaluar. La idea es que cada aspecto sea individual. Entonces, usted le está dando un 10% a resumen, antecedentes, planteamiento del problema, objetivo general, hipótesis, hoja de ruta. Profe, en realidad esos son 5 aspectos. Son 5 aspectos. Sería muy pertinente cada uno de ellos diferenciarlos y estructurarlos. Entonces, a eso iba. Entonces, lo que usted tiene, profesor, como resumen e introducción, ese es un buen ejemplo de una categoría.
Entonces yo colocaría aquí, resumen e introducción. Aspecto 1, antecedentes. Aspecto 2, planteamiento del problema. Aspecto 3, objetivo general. Y a cada uno de los aspectos, darle los respectivos criterios, ¿cierto? Sí, la idea es compartirlo. Y una última cosa, que es bien difícil. Si miran, se pierde o se gana por decimales. Entonces, por ejemplo, cuando yo coloco una valoración del 10%, aquí tendría un valor que máximo 10%. Y entonces hay unos rangos entre este y aquel. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 10, si yo tengo un aspecto, este ejemplo, si yo tengo un aspecto a evaluar que me vale el 10% y le doy 3 niveles de desempeño, nivel 1, nivel 2, nivel 3, el total es que esto me vale 10%. ¿Yo cómo hago para distribuir esto? Generalmente se le da un punto. Entonces, como pueden ver, uno pasa de 2.7 a 3. Ahí digamos unos rangos. Yo podría perfectamente distribuir esto como en una especie de escala, 3, 4, 5. Este nivel 1, que es regular, me va a asumir estos 3. Este nivel 2, estos 3, y este nivel 3, estos 3. Entonces yo podría asignar una calificación que no sea de un punto, sino entre el 1 a, esto sería al 3%. Entonces yo puedo colocarle a este nivel, a este criterio, de 1 a 3. El 2, de 3%, ¿a qué? Pongámosle al 6% o al 7%. Entonces a este nivel y criterio le puedo dar entre el 3 y el 7, entonces yo voy ajustando. Y tercero, yo puedo darle del 7% al 10%, porque puedo jugarle, es muy bueno, pero no me llega al 10, yo le doy un 7. Entonces yo puedo jugar con esta gradación también a la hora de hacer una calificación. ¿Para qué? Para que no me pase de pronto lo que pasa acá. Que yo paso, por ejemplo, si está bueno, paso de 3,2, pero si en este criterio está mal, se me baja 2,7. Estamos hablando de que un solo criterio me está rebajando 5 puntos. Y eso genera cierta dificultad. Entonces, en la construcción, la asignación de una calificación, la tablita que les compartí con ese 100% es un buen ejemplo de cómo uno puede hacer una graduación en la calificación. Y termino con una última cosa, ahora sí, las rúbricas, también existen rúbricas mixtas. Es decir, yo puedo en una rúbrica integrar otro instrumento, por ejemplo, una lista de verificación. ¿Por qué? Porque hay aspectos a evaluar que terminan siendo difíciles de poder hacerles una gradación. O sea, es muy difícil dividir en 5 cosas algo que yo voy a evaluar. Entonces simplemente selecciono cumple o no cumple. Por ejemplo, ahí en esa primera categoría del 10% podría hacer una lista de verificación. Sí, pero ese sería otro, no, porque aquí yo sí quisiera observar algo en el resumen. O sea, cada uno tiene unas características. Profesor, muchísimas gracias. Mire, yo les voy a compartir toda la información. Una cosita para cerrar, les voy a compartir toda la información. Si construyen una rúbrica, me la comparten, adquiero el compromiso de hacerle la realimentación, porque como les decía ahorita, la rúbrica no se construye en 45 minutos. ¿Está bien? Muchísimas gracias y hasta la próxima.